En la clase de hoy vas a aprender cómo hacer un review perfecto para el B2Fest de Cambridge y entre otras cosas vas a aprender la estructura que tienes que utilizar y los pasos que tienes que seguir para hacer un buen review. Al final del vídeo también vamos a ver dos tipos de ejemplo, uno de un review positivo y otro de un review negativo. Te comparto pantalla y empezamos. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver qué es un review, qué tienes que incluir, qué te miran los examinadores, la estructura que tienes que utilizar, los pasos para hacer un buen review y por último vamos a ver dos ejemplos, tanto una review positiva como una review negativa. Empezamos por ¿qué es un review? Un review es un texto en el que tienes que describir o decir tu opinión personal sobre un tema o alguna cosa, como por ejemplo un libro, una película, una tienda, un producto, un restaurante, un hotel. El tono que tienes que utilizar es informal o neutro, por lo tanto tienes y debes utilizar contracciones, idioms, phrasal verbs informales y pronombres sujetos como por ejemplo el I, el you y el we. Como cualquier escrito del B2Fest, tienes que escribir entre 140 y 190 palabras. ¿Qué tienes que incluir en un review? Dos cosas importantes. Para empezar, gramática compleja. Por ejemplo, puedes utilizar la pasiva, pero también obviamente puedes utilizar gramática simple. Pero la gramática compleja hará que te suban los puntos. Y también debes incluir adjetivos interesantes. Aquí te doy unos pocos que puedes utilizar para cuando practiques en casa tus escritos de review. ¿Qué te miran los examinadores? Lo primero que te miran es que todo lo que escribes sea relevante a la tarea y no solo escribes por escribir. Por eso tienes que planificar. También te miran que el lector esté completamente informado y que toda la información que incluyes es la necesaria para ese texto y que esté clara y completa. Otra cosa que te miran es que el registro que utilizas es el adecuado para este tipo de texto. En este caso tienes que utilizar un tono informal o neutro. Lo siguiente que te miran es la organización, que todos los párrafos estén bien diferenciados y que todo tenga una manera lógica y ordenada y que los párrafos estén unidos con coherencia. Y por último te miran el lenguaje, que combines tanto gramática simple como gramática compleja. Tienes que demostrar que puedes utilizar el tipo de gramática compleja para un nivel B2. Ahora vamos a ver la estructura. Lo primero que tienes que incluir es un título que enganche al lector y que quiera seguir leyendo tu review. Luego, en el primer párrafo es tu introducción, donde tienes que captar la atención del lector. De qué vas a hablar y si va a ser una reseña buena o mala. En el segundo párrafo tienes que contestar a la primera pregunta que te hagan, en el tercer párrafo a la siguiente pregunta que te hagan y por último, en el párrafo 4 tienes que dar la conclusión de tu escrito. Aquí tienes que dar una recomendación. Si lo recomiendas o no recomiendas ese objeto, ese restaurante, ese hotel, etc. Pasos para hacer un buen review. Como siempre tienes que identificar el topic, qué tienes que incluir y a quién vas a escribir para saber el tono que tienes que utilizar. Aunque ya sabes que tiene que ser informal o neutro. En este caso el topic son cursos. El qué tienes que escribir, en este caso, cómo eran las clases o cómo fueron las clases y cuál fue la cosa más interesante que aprendiste en este curso. Y por último, en el cuarto párrafo tienes que incluir si recomiendas o no recomiendas este curso. ¿Y a quién vas a escribir? A la gente que lee esta revista. Recuerda que tienes que escribir en un tono informal o neutro y tienes y debes incluir contracciones, phrasal verbs informales, expresiones idiomáticas, pronombres sujetos, porque así estás demostrando al examinador que sabes que puedes utilizar este tipo de tono. Por supuesto, planifica antes de escribir. Tienes que saber cómo estructurar tu review y cómo lo vas a escribir. Piensa en estructuras un poco más complejas para poder utilizarlas cuando estés escribiendo el review y piensa en el vocabulario relevante a ese tema, de que sea un restaurante, un hotel, un libro. Piensa en vocabulario relevante a ese tema porque tienes que demostrar al examinador que tienes un amplio rango de vocabulario y dominas el topic que te han preguntado.
Y por último vamos a ver dos ejemplos, una review positiva y una review negativa. Esta es mi review positiva, que es un curso que yo sí que voy a recomendar. En este caso, mi título es Discovering the Magic of Film History. Aquí en mi primer párrafo es mi introducción, el segundo párrafo es la primera pregunta, el segundo párrafo es la segunda pregunta y por último es mi recomendación en el último párrafo. Esto me ha ocupado 159 palabras. Si desglosamos un poco el texto, ves que he utilizado la pasiva varias veces. También he utilizado el presente perfecto, el pasado simple, he utilizado un idiom, he reutilizado, por supuesto, relative pronouns, los pronombres relativos, y luego vocabulario relativo al tema, en este caso, film history. Entonces he hablado de un passionate professor, knowledge, brief overview, iconic films, discussions, masterpieces, historical context, artistic techniques, cultural significance. Y mi segundo ejemplo es un curso que yo no recomiendo. En este caso lo he titulado A Disastrous Film History Course. Aquí también he dividido el texto en 4 párrafos, como puedes ver, y me ha ocupado 162 palabras, que también me entra dentro del rango de los B2 Fest. Si desglosamos este texto, vemos que he utilizado también la pasiva, he utilizado linkers de contraste, aquí he utilizado un linker para añadir información, he utilizado pronombres relativos, aquí hay otro linker de contraste, otro pronombre relativo y el vocabulario que he utilizado es filmmaking, well-equipped cultural center, content, instructor, en vez de professor he puesto instructor, off-topic, obscure films, discussion-based, tedious chore, engaging activity, and film enthusiasts. Y hasta aquí la clase de hoy sobre cómo escribir un review. Si te ha gustado, dale a like y escríbeme un comentario para que este vídeo suba dentro de los rangos de YouTube y que más gente pueda ver este vídeo para aprender y poder aprobar así el B2 Fest de Cambridge. Sígueme si quieres aprobar Cambridge. See ya!